Amantes de la montaña, bienvenidos a Historias con Jordi Tons. Y por supuesto, muchísimas gracias a Jordi Tons por permitirnos estar aquí cada sábado. No olviden suscribirse a su canal para más contenido increíble. Hoy nos vamos a sumergir en una historia del Everest. Una historia que realmente nos hace pensar. La muerte de David Sharp en 2006. Oh, sí, un caso que sigue generando debate en el mundo del alpinismo, incluso años después. Y nos obliga a preguntarnos cuáles son los límites de la responsabilidad individual cuando la supervivencia misma está en juego. Exacto, y lo que hace esta historia aún más impactante es que sucedió en la zona de muerte. Ya saben, esa altitud por encima de los 8.000 metros donde el cuerpo humano simplemente no puede aclimatarse. Imagínate, el aire es tan fino que cada respiración es una lucha. El frío es brutal, capaz de congelar extremidades en cuestión de horas. Y el terreno, bueno, ya sabemos lo traicionero que es el Everest. En este escenario extremo, conocemos a dos alpinistas. David Sharp, un británico que intentaba su tercer ascenso al Everest, sin oxígeno suplementario, con un enfoque minimalista. Y Mark Inglis, un neozelandés que buscaba ser el primer doble amputado en alcanzar la cima. Lo que es fascinante de Sharp es que ya era un alpinista experimentado. Había conquistado el Churollo, la sexta montaña más alta del mundo. Su amigo Jamie McGuinness nos cuenta que Sharp estaba en un momento de transición en su vida. Quería dejar la investigación y dedicarse a la docencia. ¿Qué lo impulsaba a volver al Everest? Y esta vez sin oxígeno. Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la ambición humana. Y es en ese contexto, el 13 de mayo de 2006, que ocurre la tragedia. Mark Inglis y su equipo, acompañados por el experimentado guía Russell Bryce, se preparaban para el último ascenso a la cumbre. Esa noche era terriblemente fría, incluso para los estándares del Everest. Inglis lo describió como un frío atroz. Y ese frío extremo, fue un factor crucial en el destino de David Sharp. Mientras Inglis y su equipo ascendían, se toparon con la Cueva de Botas Verdes, un lugar tristemente famoso en la ruta donde yace el cuerpo de un alpinista que murió años atrás. Cerca de allí encontraron a Sharp, con vida pero en un estado deplorable. Sharp estaba gravemente afectado por el frío, probablemente por haber pasado la noche a la intemperie. Inglis, al verlo, intentó animarlo, decirle que había luz hasta el campamento y que podía llegar, pero la realidad era mucho más sombría. Aquí es donde la historia se vuelve realmente polémica. Inglis y su equipo decidieron continuar su ascenso sin ayudar a Sharp. Esa decisión, comprensible o no dadas las circunstancias, fue objeto de fuertes críticas. El legendario Sir Edmund Hillary, el primer hombre en conquistar el Everest, los acusó de egoísmo e inhumanidad. Pero hay que entender el contexto. Rescatar a alguien en la zona de la muerte es una operación extremadamente peligrosa, tanto para el rescatador como para el rescatado. Claro, la falta de oxígeno, el frío extremo del terreno, hacen que cada movimiento sea una lucha por la supervivencia. Y no solo eso, Inglis tenía la responsabilidad de su propio equipo. Como líder, su prioridad era garantizar la seguridad de las personas bajo su cuidado. Exactamente. Y aquí es donde la historia da un giro aún más complejo. Inglis asegura haber informado por radio a Russell Bryce sobre la situación de Sharp. Pero Bryce, un guía con una reputación impecable, insiste en que nunca recibió esa comunicación. Esa discrepancia, esa falta de claridad en las comunicaciones se sumó a la tragedia. Y lo más impactante es que no solo Inglis, sino que más de 30 alpinistas pasaron junto a Sharp esa noche. Algunos creyeron que ya estaba muerto. Otros simplemente no pudieron detenerse debido a las condiciones extremas. Imagínense la escena. La oscuridad, el frío, la altitud. Es fácil juzgar desde la comodidad de nuestros hogares. Pero la realidad en la montaña es brutal. Y a pesar de la controversia, Inglis logró su objetivo y alcanzó la cima. Pero la victoria fue agridulce, marcada por la tragedia que se desarrollaba a sus espaldas. Y mientras Inglis descendía, luchando contra el agotamiento y problemas con sus prótesis, otro alpinista, Max Shaya, se encontró con Sharp. Fue Shaya quien confirmó la muerte de Sharp, transmitiendo la noticia a Russell Bryce. La muerte de Sharp sacudió al mundo del alpinismo. Desató un debate sobre la ética en la montaña que continúa hasta el día de hoy. Y es en ese debate donde radica la importancia de esta historia. ¿Dónde termina la ambición personal y dónde comienza la responsabilidad hacia los demás? Especialmente en un entorno tan hostil. Es una pregunta que no tiene respuestas fáciles. Y en la segunda parte de este especial, profundizaremos en las reacciones a la muerte de Sharp, las críticas a Inglis y las lecciones que podemos aprender de esta tragedia. ¿Nos acompañan? Retomamos nuestra conversación sobre la muerte de David Sharp. Como comentamos, la noticia de su fallecimiento desató una ola de críticas hacia Mark Inglis y los demás alpinistas que pasaron junto a él. Y una de las voces más contundentes fue la de Sir Edmund Hillary. Hillary, una leyenda del alpinismo, el primer hombre en conquistar el Everest. Sus palabras tenían un peso enorme. Exacto. Hillary calificó la actitud de los alpinistas modernos como deplorable. Dijo que la idea de dejar morir a un hombre en la montaña era horrible,
Sus palabras reflejaban un cambio en la ética del alpinismo. En su época, la camaradería y la ayuda mutua eran valores fundamentales. Pero con la creciente comercialización del Everest, muchos argumentan que esos valores se han erosionado. Es cierto, cada vez más personas intentan la cumbre y las expediciones se han convertido en una industria lucrativa. ¿Ha influido esto en cómo se percibe la responsabilidad individual en la montaña? Es una pregunta compleja. Por un lado, la comercialización ha democratizado el acceso al Everest, permitiendo que más personas cumplan su sueño de alcanzar la cima. Pero por otro lado, ha generado preocupaciones sobre la masificación, la seguridad y la ética. En el caso de Sharp, la controversia se intensificó porque algunos testigos afirmaron haber escuchado a Inglis y otros alpinistas comunicarse por radio con Russell Bryce, el líder de la expedición, informando sobre la situación de Sharp. Pero Bryce, un guía con una larga trayectoria y una reputación impecable, negó rotundamente haber recibido esas llamadas. Esa discrepancia, esa falta de claridad en las comunicaciones alimentó la polémica. Si Bryce hubiera sabido que Sharp estaba en peligro, habría podido organizar un rescate. Es imposible saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que un rescate en la zona de la muerte es una operación extremadamente arriesgada. Implica movilizar recursos, exponer a más personas al peligro. Y en muchos casos las posibilidades de éxito son mínimas. Claro, pero también existe ese código no escrito de solidaridad entre montañistas, la idea de que nadie debería ser abandonado a su suerte en la montaña. Ese código, ese espíritu de camaradería es fundamental en el alpinismo. Pero en situaciones extremas, donde la supervivencia misma está en juego, las decisiones se vuelven mucho más complejas. Inglis, por su parte, defendió sus acciones. Argumentó que hizo todo lo posible dentro de sus posibilidades, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, la altitud y la responsabilidad hacia su equipo. Admitió haber sentido una profunda tristeza al ver a Sharp en ese estado, pero insistió en que intentar un rescate a esa altitud habría sido imprudente. Y aquí entra otro factor importante. Sharp había elegido escalar en solitarios, sin el apoyo de una expedición comercial. Asume un mayor nivel de riesgo un alpinista que decide escalar de forma independiente. Sin duda, un alpinista que escala en solitario asume un mayor nivel de riesgo. No tiene el mismo apoyo logístico, la misma red de seguridad que una expedición comercial. Pero eso no lo exime de la solidaridad básica entre montañistas. La tragedia de David Sharp nos confronta con una serie de dilemas éticos complejos. Nos obliga a reflexionar sobre el equilibrio entre la ambición personal, la responsabilidad individual y la solidaridad, en un entorno donde la supervivencia es un desafío constante. Y la muerte de Sharp también puso de manifiesto las diferencias entre el alpinismo tradicional y el alpinismo comercial, que ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Algunos argumentan que el alpinismo comercial ha transformado el Everest en un parque temático, donde la búsqueda del éxito personal a menudo eclipsa la seguridad y el bienestar de los demás. Es una crítica válida. El alpinismo comercial ha hecho que el Everest sea accesible a un público más amplio. Esto ha generado una serie de beneficios, como la creación de empleos en las comunidades locales y la promoción del turismo, pero también ha planteado desafíos, como la masificación y la presión sobre el frágil ecosistema de la montaña. Y en ese contexto, la historia de David Sharp adquiere una dimensión aún más trágica. Su muerte se convirtió en un símbolo de los riesgos y los dilemas éticos que enfrenta el alpinismo en la era moderna. Es importante recordar que, más allá de las críticas al alpinismo comercial, la historia de Sharp nos invita a reflexionar sobre nuestra propia brújula moral. ¿Qué haríamos nosotros en una situación similar? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Seríamos capaces de sacrificar nuestra propia ambición para ayudar a alguien en peligro, especialmente en un entorno tan hostil como el Everest? La tragedia de David Sharp nos recuerda que, incluso en la cima del mundo, la humanidad no puede quedar atrás. Y en la tercera parte de este especial, exploraremos las consecuencias de la muerte de Sharp, el impacto en el mundo del alpinismo y las lecciones que podemos aprender de esta historia. Hemos estado explorando la tragedia de David Sharp en el Everest y la controversia que la rodea. Su muerte, como hemos visto, desencadenó un intenso debate sobre la ética en la montaña. ¿Qué impacto tuvo este caso en el mundo del alpinismo? La muerte de Sharp actuó como un catalizador. Se intensificaron las discusiones sobre la responsabilidad de las empresas de expedición, la necesidad de protocolos de rescate más claros y la importancia de preservar los valores tradicionales del alpinismo como la solidaridad y la ayuda mutua. O sea que, en cierto modo, la tragedia de Sharp obligó a la comunidad alpinista a mirarse en el espejo y reevaluar sus prácticas y sus valores. Precisamente, aunque no hay soluciones fáciles para los dilemas que plantea la zona de la muerte. La muerte de Sharp impulsó una serie de cambios. Por ejemplo,
Algunas empresas de expedición comenzaron a implementar protocolos más estrictos para la atención de alpinistas en dificultades, incluyendo la disponibilidad de oxígeno de emergencia y la formación de equipos de rescate. Eso suena como un paso en la dirección correcta. ¿Y qué hay de los valores del alpinismo tradicional? ¿Se ha logrado recuperar ese espíritu de camaradería que mencionábamos antes? Es un proceso en constante evolución. El alpinismo, como cualquier actividad humana, está sujeto a las tensiones de la sociedad en la que se desarrolla. La comercialización del Everest ha traído consigo una serie de beneficios, pero también ha planteado nuevos desafíos. La clave está en encontrar un equilibrio entre la búsqueda de la aventura personal y el respeto por la montaña y por la vida de quienes la comparten. Es un equilibrio delicado, sin duda. Y esta historia, la historia de David Sharp, nos recuerda que la cima del mundo no está exenta de dilemas morales. Así es. Y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, no solo en la montaña, sino en la vida cotidiana. ¿Qué principios guían nuestras acciones? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en la búsqueda de nuestros objetivos? Son preguntas que todos deberíamos hacernos. La historia de David Sharp es un recordatorio de que incluso en la cima del Everest, la humanidad no puede quedar atrás, y a veces las decisiones más difíciles se toman en los lugares más inhóspitos. Y con esa reflexión llegamos al final de este especial sobre la muerte de David Sharp en el Everest. Espero que esta inmersión en su historia les haya hecho reflexionar sobre la ética en la montaña, la responsabilidad individual y la importancia de la solidaridad en situaciones extremas. Ha sido una conversación intensa y llena de matices. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y por supuesto, un agradecimiento enorme a Yurditoms por abrirnos las puertas de su canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más contenido increíble. Hasta la próxima.